Bueno, dado la hora que es y todas las horas de clase que di, sino que debería estar descansando como un angelito que soy, voy a, a armar esta clase, este audiovisual de termodinámica, ¿tá? Vamos a ir sobre todo por los conceptos más grandes porque es un tema bastante complejo, bastante denso, que tiene mucha cosa y que la verdad, a veces menos es más, ¿tá? Así que ahí, primero veamos que me responde la computadora, ¿no? Tengo como el halo acá que me alumbra. Y definimos la termodinámica como la ciencia que estudia la energía y sus transformaciones. La bioenergética o termodinámica bioquímica que estudia los cambios de energía que ocurren en las reacciones biológicas. ¡Ah! Perdón. Yo sé que me acabo de tomar tremendo trago de refrigerio. Y luego tenemos los sistemas termodinámicos. Definimos un sistema como la porción del universo que decidimos estudiar. Y decimos que el resto de ese universo, sin ser el sistema, es el entorno. Entonces, sistema más entorno es el universo. ¿Tá? Hay tres tipos de sistemas. Los sistemas aislados, que serían los termos ideales, que no intercambian ni materia ni energía con el medio. O sea, yo le pongo agua caliente a 80 grados a ese termo, lo cierro y no va a perder ni materia, o sea, le pongo un litro de agua y yo a los 100 años voy y lo abro y va a estar, a ver, un litro de agua y va a estar a 80 grados. ¿Tá? Esa agua. Luego tenemos los sistemas cerrados que tenemos, por ejemplo, no sé, el matizador, la creatina, digo. La creatina, esta es un sistema cerrado. Yo le puedo dar vueltas y tengo crema adentro, tengo el matizador. No se cae, no intercambia materia con el medio. Sin embargo, si yo a esto le pusiera, si la creatina estuviera a una determinada temperatura, o si yo la pongo en un tarro con agua caliente, eh, el contenido se va a calentar, ¿ah? Se intercambia energía eh, con el ambiente. Y luego tenemos que eso es un sistema cerrado, intercambia energía pero no materia. Y luego tenemos los sistemas abiertos que intercambian materia y energía con el ambiente. Esos somos los seres humanos, las células, bueno, un montón de cosas. ¿Ah? Entonces tenemos que la energía es un sistema, de ahí tenemos dos grandes enunciados. Tenemos que la energía del sistema del universo es constante y que la entropía, entendida como el desorden molecular o atómico del universo, está aumentando. Entonces tenemos que la suma de todas las energías de un sistema se denomina energía total. Y es la suma de las energías cinética, que es la que se corresponde a el movimiento de las partículas, la potencial, ¿ah? Que tiene que ver con la atracción de los cuerpos, en nuestro caso, la potencia gravitatoria, que tiene que ver con la fuerza que ejercen los cuerpos unos sobre los otros, sobre todo el centro de la Tierra, e interna. La interna que tiene que ver con las energías moleculares de un sistema, que ya son las interacciones, más que nada, entre bueno, tal, las intermoleculares y las intramoleculares, donde las de mayor energía son las intramoleculares, sobre todo las fuerzas fuertes, que son aquellas eh, fuerzas que son las que unen a los nucleones, que evitan que el núcleo se separe, ¿tá? Que haya una fisión nuclear. ¿Tá? Por eso es la base de la bomba atómica, porque la ruptura de esas enlaces libera una cantidad masiva de energía. Ah, después tenemos las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es el principio de conservación de la energía. Y dice que la energía total del sistema, yo rompiendo la ropa, del sistema más el entorno permanece constante. O sea que la energía total del universo permanece constante. La energía no se crea ni se destruye, se conserva constante y puede interconvertirse. Eso es muy importante. La energía se interconvierte. Y la variación de energía, que es una función de estado, o sea, no importa qué pasa en el medio, nos importa cómo se presenta al principio y al final, este, es, ta, es, eso es el delta E. Está dada por el calor que libera el sistema o el calor hacia el sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Y luego tenemos la segunda ley de la termodinámica que dice que en todo proceso espontáneo la entropía, o sea, el desorden del universo está aumentando. La segunda ley provee criterios para determinar si un proceso es velocidad o no, pero no nos dice nada acerca de la velocidad. O sea que
La entropía nos habla de espontaneidad, o sea, nosotros dejamos los reactivos y le damos el tiempo suficiente como para que se dé la reacción y nos dé los productos. No nos dice a qué velocidad se van a dar esas reacciones, ¿está? Permite predecir eso, si se producirá espontáneamente, pero la cinética química es la que permite determinar la velocidad, pero no es termodinámica, es cinética química y que la estudian los cinetólogos químicólogos. Después tenemos la entropía. La entropía se define con la letra S, o se marca con la letra S mayúscula, y es una medida de grado de desorden del sistema. ¿Tá? Los sistemas moleculares tienen una tendencia hacia el máximo desorden. Entonces, la segunda ley se puede resolver como la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del entorno. Y si recordamos, sistema y entorno van universo. Entonces, la variación del sistema del universo en todo proceso real es mayor a cero. La entropía se calcula mediante la constante de Boltzmann por el logaritmo neperiano de el número de formas diferentes en que se pueden encontrar los componentes del sistema. Y ahora vamos a ver este ejemplo de lo que es alta entropía y baja entropía, porque si no, nos queda como que medio entrópico o desordenado. Es como un jueguito de palabras. Es como yo siempre digo, mi cuarto no está desordenado, tiene una muy alta entropía. Eh, nada, eso. Tenemos acá en A un estado inicial donde está en equilibrio porque las moléculas se distribuyen al azar. Esto es el desorden, ¿tá? Esto rojito son moléculas de sodio que están en solución, ¿tá? Se supone que esto es el interior de una célula. Entonces, acá el sodio está en mucha... están muy desordenadas todas las moléculas. Tiene una alta entropía y entonces es un sistema que está en equilibrio. Acá se le agrega agua, lo que produce una baja en la entropía y el sistema se aleja del equilibrio. ¿Por qué? Porque está más ordenado. Tenemos esta parte que tiene las moléculas de sodio y luego esta parte que solamente tiene agua pura. Si nosotros le damos el tiempo suficiente, ¿tá? Tiempo, vamos a ver cómo el sistema vuelve al equilibrio espontáneamente, ¿tá? Las moléculas de sodio se vuelven a desordenar. Tenemos que la ecuación, que la reacción B a C se puede dar de forma espontánea en la naturaleza, pero de C a B nunca va a ocurrir esto, ¿tá? Nunca espontáneamente las moléculas de sodio se van a organizar para que quede una fase de solamente sodio y otra fase de solamente agua, ¿tá? Entonces, la tendencia al equilibrio es una consecuencia de la tendencia al aumento de la entropía. La entropía del universo nunca disminuye, está en constante aumento, ¿tá? La transición de C a B nunca ocurre espontáneamente, como ya lo expliqué. Luego tenemos la entalpía. La entalpía es el cambio de energía que ocurre en un proceso de presión constante. Se puede entender como la variación de entalpía como la cantidad de energía capaz de generar un trabajo, ¿tá? Como para que se entienda conceptualmente. Pero ahora ya vamos a eso. ¿Tá? Se define como la variación de energía, el cambio de energía, más la presión por la variación de volumen. La presión es una constante, va a estar constante y va a ser a una atmósfera en general porque es a la presión a la que vivimos. El cambio de entalpía depende únicamente del estado inicial y final de la reacción, por lo que constituye también una función de estado. Nos interesa la entalpía final y la entalpía inicial. No nos importa qué pasa en el medio. Y a volúmenes constantes, la variación de volumen va a ser cero. Entonces, a volumen constante, la variación de volumen es cero, la presión va a estar multiplicada por cero, hasta el número va a dar cero, voy a tener que la variación de entalpía es igual a la variación de energía. ¿Tá? El sistema es una reacción química, la entalpía es el calor de reacción a presión constante. ¿Ah? A volumen constante, esto que yo les decía acá. Entonces, en la entalpía de lo que hablamos es de liberación o de absorción de calor. Y eso es bien importante, ¿tá? Porque el calor no es energía. Nos podemos ver tentados a pensar que el calor es una forma de energía. No, el calor es energía en transición. ¿Tá? La liberación de calor lo que nos habla es de una transición energética. Cuando se libera calor, se está liberando energía. Cuando se absorbe calor, se está absorbiendo energía. ¿Tá? Tiene que ver con eso. Cuando la variación de energía es mayor a cero, la reacción es endotérmica. ¿Tá? Con delta H, entonces, positivos, tenemos que las reacciones absorben calor. Y cuando la variación de energía es negativa o menor a cero, es una reacción exotérmica. ¿Tá? El sistema libera calor, ¿tá? Esa reacción libera calor. Entonces tenemos la energía libre de Gibbs. Esto
se pensó para poder explicar un poco mejor lo que son, lo que es la segunda ley de la termodinámica, pero en los sistemas abiertos, como somos los seres vivos. Entonces, los sistemas biológicos, como dice ahí, son sistemas abiertos, por lo cual tienen una nueva función de estado, o sea, que depende del estado final y del inicial, que incluye tanto la energía como la entropía. Entonces, la variación de energía libre de Gibbs es la función de estado que mejor describe la segunda ley en estos sistemas, y es un indicador de la espontaneidad de la reacción, como la entropía. ¿Tá? Dejamos los reproductos y los reactivos y sabemos que eventualmente con el tiempo, si la reacción es espontánea, por supuesto, va a suceder. Si no es espontánea, no va a suceder. ¿Tá? Entonces, el cálculo de la entropía o de la variación de la energía libre de Gibbs nos va a permitir saber si esa función se va a dar de forma espontánea o no. Levanté un poquito la cámara porque no me hago los baños de queratina, ni los matizantes, ni nada al pedo. Chicos, disfruten y admiren la belleza de este pelo. Está duro porque tiene la queratina puesta, porque me dice percha y hay que cuidar el pelito. Entonces definimos a la variación de energía libre de Gibbs como la variación de entalpía menos la temperatura en la escala absoluta, o sea, la escala de Kelvin, que no tiene valores negativos, esta es una escala natural, porque el 0 Kelvin es el cero absoluto, es la temperatura a la cual las moléculas dejan de tener movimiento, ¿tá? Se congela la materia. Em, y está, es 298 grados, lo que se toma como estándar de temperatura, que va a estar constante siempre, que se corresponde a unos 25 grados Celsius. ¿Tá? Delta S es la diferencia de entropía, y delta H es la diferencia de entalpía. ¿Tá? Y delta G es la variación de diferencia de energía libre. La temperatura y la presión son constantes. Entonces tenemos que la energía libre de Gibbs es como la fracción de la variación de energía total que es capaz de efectuar un trabajo a medida que se tiende al equilibrio a presión y temperatura constante. Entonces, la variación de energía libre de Gibbs es igual a la capacidad de trabajo máximo que puede realizar un sistema. Cuanto más alejados estemos del equilibrio, más trabajo podemos realizar. Si estamos en equilibrio, no se puede realizar trabajo. Se dice que si un sistema vivo o si un sistema biológico está en el equilibrio, es porque se murió. ¿Ah? Así que no queremos equilibrio por lo pronto. O sí. No, bueno, está. Eso habla en terapia. Entonces, cuanto más alejados estamos del equilibrio, más trabajo podría realizar. ¿Para qué mierda digo las cosas están escritas ahí? Lean las diapositivas ustedes. Ah, re quemado. Los sistemas vivos se encuentran en estados de equilibrio para poder realizar trabajo. También lo dije ya. Al pedo hablo. La energía libre es la energía capaz de realizar trabajo a temperatura y presión constante. El cambio en la energía libre de un sistema depende de la variación de entalpía, que recuerden, eso se relaciona con la liberación o absorción. Trato de moverme para tapar tipo la lamparita. Tengo que cambiar el escritorio igual, que la lámpara me dé de frente en vez de que me pegue en la nuca. Es que me gusta que me peguen en la nuca. Ah, no, fuertes declaraciones. Lo dejo a tu criterio. Em, Nah, quiero ser serio. Perdónenme, estoy con fiebre. El cambio de energía libre de Gibbs es un sistema que depende de la variación de entalpía, que era eso, la liberación o absorción de calor de un sistema, y la variación de entropía, que tiene que ver con si un proceso es, bueno, primero exergónico o endergónico, si libera o no energía, y eso a su vez también nos habla de la espontaneidad, de si se va a dar o no de manera espontánea. Entonces, en todo proceso espontáneo a temperatura y presión constante, la variación de energía libre de Gibbs tendría que ser menor que cero. Delta G tiene que ser negativo para que hablemos de que un proceso se va a dar de forma espontánea, sin necesidad de un aporte energético. Es más, va a liberar energía. Esto es lo que le acabo de decir. ¿Vieron que habla al pedo? No, no habla al pedo. ¿Vieron que sé que no les estoy cagando? Está, eso. Entonces, la energía libre de Gibbs es una nueva forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica. Yo le dije un montón de veces a esto, así que traten de aprendérselo. Y es muy importante para nuestros fines sería que, dado un sistema abierto, el criterio para que un proceso sea espontáneo a presión y temperatura constante es que su delta G sea negativo. Con un delta G negativo tenemos un proceso exergónico, ¿tá? No, no es exotérmico, como pasaba con la entropía, con la entalpía. Ay, Dios, ¿tá? Porque la entropía nos habla de liberación o absorción de calor. Esto nos habla de liberación o absorción de energía. Entonces,
Un proceso exergónico es un proceso que va a liberar energía. Si delta G es negativo, este proceso libera energía y es espontáneo. Y con delta G positivos es un proceso endargónico. Absorbe energía, requiere un aporte energético y va a ser no espontáneo. Y el equilibrio es cuando delta G es igual a 0 y no hay capacidad para realizar un trabajo. Luego viene que el cambio de energía libre para las reacciones químicas. Depende de la temperatura y de concentración inicial de productos y reactivos. Acá tenemos los reactivos que son A y B, que me van a dar los productos C y D. Entonces yo tengo que la variación de energía libre de Gibbs va a ser igual a la variación de energía libre de Gibbs en condiciones estándar, que es delta G sub 0. Sub 0. Tengo que ver la película de Mortal Kombat, nadie, si la vieron no me dan spoilers. Amo a Johnny Cage, quiero que Ryan Reynolds sea Johnny Cage y no sean haters. Y Sonya Blade es lo más. ¿Está? Bueno. Más R, que es la constante de los gases, más la temperatura, 298 Kelvin, más el logaritmo neperiano de la concentración de los productos dividida la concentración de los reactivos. Si se dan cuenta, esto es la constante de equilibrio de la reacción. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Yo spoileo todo y después me quejo de que ya lo expliqué. Pero está. Entonces, la delta G para una reacción es la suma de dos partes. ¿Está? Tenemos la primera parte que es la variación de energía libre de Gibbs en sub 0 en condiciones estándar, que depende de las propiedades intrínsecas de las moléculas reaccionantes, ¿tá? Porque son condiciones controladas por laboratorio. Es como, digamos, que es una propiedad intrínseca. Bueno, lo dice ahí. Y después tenemos que la segunda parte es una función que depende de la concentración de productos y reactivos en el sistema. Acá vemos que delta G se vuelve más negativo a medida que disminuye la relación productos-reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta relación disminuye, esto se va a volver más negativo, o sea, más espontáneo. Esto es una resta. Entonces, si el valor del denominador aumenta, esto se va a volver un número mayor. ¿Tá? Y esto va a generar un valor más negativo del la G. Porque disminuye la relación productos reactivos. ¿Por qué? Si lo pensamos a lo Peñarol, ese es el coronavirus en mi garganta. Perdón. Si lo pensamos a lo Peñarol, la concentración de reactivos, a cuanto más reactivos tengo, más posibilidades de formar productos tengo. Entonces, tiene sentido, ¿no? Entonces, en condiciones de equilibrio, donde el delta G es igual a 0, que decimos que ahí nos morimos y somos incapaces de realizar trabajo, esto nos sirve para estudiar teóricamente los sistemas, donde acá, a partir de esta ecuación, y entendiendo que esta es la constante de equilibrio, que delta G está en equilibrio, y ya despejamos esto para acá, nos queda que el delta G sub 0 es igual a menos constante de los gases por la temperatura por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. ¿Ah? Y acá tenemos que cuando la constante de equilibrio es 1, o sea que los reactivos y los productos están a igual concentración, vamos a tener una variación de energía de 0. ¿Tá? Una variación de energía sub 0 de 0, en condiciones estándar de 0. Y luego lo que vemos es que a mayores constantes de equilibrio, mayor espontaneidad, porque van a ser números cuyo valor absoluto es más grande, pero tienen un signo de menos. ¿Tá? Son negativos, son más negativos. Entonces es más espontánea la reacción. Y acá tenemos que, a cuanto menor es la constante de equilibrio, vamos a tener delta G mayores, por lo tanto, más alejados de la espontaneidad. En realidad van a ser procesos endergónicos, van a requerir energía. Y cuanto más chica la constante de equilibrio, más energía van a requerir. Entonces, esto es lo que les acabo de explicar, no lo voy a explicar de vuelta. Y acá tenemos esto en gráficas. Esto les gusta poner en los parciales, así que presten atención. Acá tenemos los reactantes y acá los productos, ¿está? Lo que yo acá le voy a asignar valores arbitrarios y le vengo asignando 3 y 1, así que voy a seguir con esa, porque ¿quiénes son ustedes para que yo cambie lo que estoy haciendo? Nada, mentira, es re quemado, qué atrevido que era. Bueno, digamos que los reactantes tienen un valor de 3. ¿3 qué? Qué poco me importa. Kilojoules, supongo yo, ¿no? Porque si es energía. Pero está, o joules. Entonces 3 de reactantes y acá un 1 de productos. Entonces la diferencia va a ser, el delta G va a estar dado por el valor inicial, el final menos el inicial. Entonces va a ser 1 menos 3. Eso me va a dar menos 2. Entonces mi delta G va a ser negativo, mi variación de energía estándar. Mi variación de energía libre de Gibbs en condiciones estándar
o delta G sub 0 va a ser -2, que es un valor negativo, ergo, y ya expliqué lo que significa la palabra ergo, eh, em, va a ser una reacción espontánea, va a liberar energía, por eso va a ser exergónica, y nada, eso, va a ser negativo. ¿Tá? Es espontáneo. Y acá si tenemos los reactantes con un valor de 1 y los productos con un valor de 3, hacemos valor final, que es 3, menos valor inicial, que es 1, y nos va a dar 2. Por lo tanto, eso va a ser una reacción endergónica, va a requerir el aporte energético y no va a ser espontánea, ¿tá? Porque el delta G es positivo. Esto es lo que le vengo diciendo. Si quieren, me ponen pausa y lo leen. Y luego tenemos cómo se transporta la energía en las células, que se transporta mediante el ATP. ¿Tá? Acá esto es lo que yo quiero que tengan claro, es que no respiran los pulmones. En los seres humanos, quien respira es la mitocondria. Las células respiran a través de la mitocondria, sobre todo por el proceso llamado fosforilación oxidativa, en donde se consume oxígeno y se libera dióxido de carbono, que luego es transportado por el sistema circulatorio hasta llegar a la parte alveolo capilar, en donde por una diferencia de presiones, ¿tá? El CO2 es expirado y el O2 es incorporado, ¿tá? Y luego ahí entra de vuelta a la circulación. Entonces tenemos que, a partir de la producción de energía se da a partir de carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Tá? Esto produce la consecuencia de liberación de CO2, se consume oxígeno, se utilizan ADP y fosfatos inorgánicos, o sea, productos predecesores, pero acá, sobre todo las macromoléculas, y se genera ATP, que es adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato se utiliza para la contracción muscular, el transporte activo de iones, la biosíntesis, o sea, a partir de monómeros, por ejemplo, glúcidos, formar polisacáridos, a partir de aminoácidos, formar proteínas, a partir de ácidos grasos, formar, no sé, fosfolípidos de membrana o lípidos más complejos, la detoxificación y la termogénesis, ¿tá? Porque está, mediante los músculos estriados, por ejemplo, también tienen una acción en la termogénesis, ¿tá? Con la consiguiente liberación de un fosfato inorgánico y una ADP. Y así esto es cíclico, ¿tá? Tenemos entonces que la adenina, como la que está en el ADN, y la ribosa, como la que está en el ARN, pueden estar unidos a grupos fosfatos. ¿Tá? En este caso, si está unido a 3, es un ATP. Si está unido a 2, es un ADP. Y si está unido a 1, es un AMP, que en general está en su forma cíclica, AMP cíclico. Son 3 las bases fosfatos de alta energía. ¿Ah? Acá tenemos la hidrólisis del ATP, donde vemos como una molécula de agua, que 2 electrones preciosos acá, o podría tener 2 electrones preciosos acá para lanzarse, viene, llega acá, rompe el enlace, y acá en este oxígeno mete un H, y acá mete un OH. ¿Tá? Esto por estabilización de resonancia, lo que hace es, bueno, lo echa a la mierda al hidrogenión, y queda como con 4 zonas electrondensas, como sucedía en el agua. Y acá tenemos un ADP. Acá tenemos un ATP con 4 cargas negativas. Esto en la célula no sucede porque esto se asocia al magnesio, que tiene 2 cargas positivas, y el ATP va a quedar -2. ¿Ah? Bueno. Y el ADP va a quedar neutro. este, acá el ADP me va a quedar -3. En realidad, después el ADP me va a quedar -1, en realidad, sí, me va a quedar menos. Y esto es una energía de reacción que yo les diría que se acuerden a un delta G sub 0, que es -30,5 kilojoules por mol, porque es la de la hidrólisis del ATP, no cualquier reacción. Acá tenemos la hidrólisis del ATP, pero en una gráfica donde vemos que los productos tienen un valor alto y los reactivos tienen un valor alto y los productos un valor bajo. Si fuera 3 y 1, yo hago 1 menos 3, me va a dar negativo. En este caso me dio -30. Es como si fuera 40 y 10. ¿Ah? Y yo le resto ahí y me va a dar -30 kilojoules por mol. ¿Ah? Y es hidrólisis porque se rompen enlaces mediante la unión de una célula de agua, de una molécula de agua, de una molécula de agua, que ya tendría que manejar el concepto de hidrólisis en este momento, pero bueno, está, por las uvas. Está bien, nadie nace sabiendo, y si no te lo explicaron nunca, te lo explico yo ahora. Entonces tenemos que el ATP está formando complejos con magnesio, ¿tá? Con el
cation magnesio en las células. Por eso es que acá el ATP queda con 2 cargas negativas en vez de 4, y el ADP queda con una sola carga negativa. Acá tenemos las concentraciones a nivel celular que no creo que necesita ser nefasto que les pregunte esto. Luego tenemos como la energía liberada por la hidrólisis del ATP se puede utilizar para realizar trabajo mecánico. Y en este ejemplo nos muestra cómo la actividad, como si fuera una enzima, muestra una actividad ATPasa de la miosina. La miosina como una enzima cuyo sustrato sería el ATP. ¿Tá? Y con una regulación alostérica. Si no saben lo que es regulación alostérica por ahora, ustedes tienen que entender que la cinética enzimática, y lo voy a tirar muy por arriba porque no viene el caso, está regulada por la cinética enzimática de Michaelis-Mendel, que no importa, cálculos ahí se hacen, es muy sencillo, o si no por modulación alostérica, que implica que la unión de un sustrato en el sitio activo en un sitio donde no es el sitio activo que estamos estudiando, genera cambios conformacionales que aumentan o disminuyen la afinidad de nuestra enzima por el sustrato que queremos estudiar. En este caso tenemos los filamentos de actina, que cada molécula de actina es una pelotita, ¿tá? Se parean y forman líneas, pero no es que sea una proteína filamentosa, son proteínas globulares, porque después van a ver que son proteínas globulares, pero era una cuerda, no, son las pelotitas. ¿Ah? Acá tenemos la miosina, la cabeza de miosina, y los filamentos de miosina, los filamentos finos. ¿Ah? Se unen de a dos y están unidos en esta posición 1. Se agrega ATP, lo que genera la disociación de la actina y la miosina. ¿Ah? Este ATP se hidroliza, lo que genera que la cabeza de miosina como que se retraiga. A su vez, entonces queda con el ADP y el fosfato inorgánico, porque se hidrolizó, pero no se liberó. Se libera un fosfato inorgánico, lo que genera automáticamente que vuelva a pegarse la cabeza de miosina. Pero esta vez, como se había corrido hacia atrás, se pega en la posición número 2. El ADP acá es liberado, lo que hace que las cabezas de miosina le peguen un cinchón a la actina eh, y las cambien de posición. Entonces, la posición 2 ahora va a ocupar el lugar donde está la posición número 1. ¿Ah? Y la nueva posición 3 va a ser la posición número 2, nueva. ¡Ah! Entonces, y eso es con la consiguiente liberación de ADP. Se utilizó esa energía para generar ese movimiento. ¿Ah? Son grandes energías que se utilizan. Y luego, bueno, esto es cíclico, se da. Esto es cómo funcionan los sarcómeros, cómo funcionan los movimientos musculares. Acá tenemos también que la energía de hidrólisis del ATP se puede utilizar para transportar moléculas contragradientes. Nosotros tenemos que la discapa lípica separa el medio extracelular del intracelular, y que tenemos las cabezas polares que contactan con los mismos y las colas hidrofóbicas, que lo que evitan es que los compuestos polares pasen por difusión simple. Entonces, nosotros tenemos que el potasio es el principal catión en el medio intracelular. Entonces, si fuera por un proceso de difusión, este tendería a igualar las concentraciones, por lo tanto, a salir de la célula. Y el sodio es el principal catión extracelular. Por el mismo motivo, tendería a entrar a la célula. Pero esto no es así. Hay bombas, la bomba de sodio potasio es una bomba de importancia biológica de la hostia, que está acoplada al ATP. Cuando esta se hidroliza, está liberando ATP y fosfato, lo que genera es la expulsión del medio intracelular de 3 sodios y la inclusión de 2 potasios, que son en contra de sus gradientes de concentración, porque ya tenemos mucho sodio afuera, ya tenemos mucho potasio adentro, pero a veces precisamos hacer ese transporte contragradiente. También se puede que la energía liberada por la hidrólisis de ATP sirve para la síntesis de nuevas moléculas. Por ejemplo, acá tenemos un glutamato que se amina por la hidrólisis del ATP, formando glutamina. ¿Ah? Acá tenemos reacciones acopladas, que las reacciones acopladas lo que nos hablan es de que hay algunos procesos metabólicos que necesitan la energía de la hidrólisis del ATP para poder realizarse, porque si no, no podrían realizarse. Acá vemos que la fosforilación de la glucosa por glucosa sin fosfato, a glucosa sin fosfato, que es la forma de almacenamiento de la glucosa, tiene una energía libre de Gibbs en condiciones estándar de 12,4 kJ por mol. También es un valor que, como para recordar más o menos. ¿Ah? Esto es un proceso endergónico, o sea que requiere energía. Nosotros no va a ser espontáneo. Esa energía la vamos a sacar a partir de
la hidrólisis del ATP. Y ahí es donde se acoplan las reacciones. ¿Tá? Entonces, acá tenemos que las reacciones acopladas serían que, si yo tengo un reactivo A que me da un producto B y tiene un delta G1, y luego tengo que ese reactivo B me da un producto C y tiene un delta G2, yo puedo entender que como este es el producto en común, o es el elemento en común, que yo puedo partir del reactivo A y tener el producto C. Y la variación de energía libre en condiciones estándar de Gibbs va a ser la suma de las variaciones de energías de ambas reacciones. ¿Tá? Entonces los valores de delta G sub 0 son aditivos. En el caso de la hidrólisis de la fosforilación de la glucosa, yo tengo que la glucosa más el fosfato me da glucosa 6-fosfato y tiene esta energía de 12,4 kJ por mol. Luego tengo que la ATP se hidroliza, y como ya vimos da menos 30,5 kJ por mol. ¿Ves? Yo lo que tengo acá es, bueno, en el lado de los reactivos tengo la glucosa y tengo la ATP. Y en el lado de los productos tengo la glucosa 6-fosfato y el ADP. El fosfato inorgánico está presente a las dos, pero acá va a estar en la glucosa 6-fosfato, por eso no lo anoto. Y como estos son aditivos, me va a dar que el delta G sub 0 va a ser la suma de esto. Y me va a dar un delta G sub 0 total de menos 18,5 kJ. Entonces, acoplando esta reacción de fosforilación de la glucosa a la liberación de fosfato por la liberación de energía por la hidrólisis del ATP, este proceso se va a volver espontáneo. ¿Tá? Luego tenemos otros compuestos de alta energía, que no me voy a reparar mucho en esto, porque si no se nos va a hacer eterno y muy denso, pero que son el bifosfonilglicerato, el fosfonilpiruvato, la creatinilfosfato y el acetil-CoA. El acetil-CoA es importante en el ciclo de Krebs, pero todavía no llegamos a eso. Acá nos muestra la hidrólisis, cómo se va este fosfato, y nos queda esto, y bueno, y que puede darse una tautomerización, que el grupo alcohol intercambia y se forma un grupo ceto, la forma keto, la forma enol. Eso mucho no me interesa. Tenemos otros compuestos, la fosfocreatinina, acá vemos cómo se hidroliza, y nos queda una forma con amina que por estabilización resonáncica nos da un cambio de conformación que la hace más estable a su vez. Y acá nos habla de compuestos de alta energía. Tenemos los compuestos de alta energía como son el fosfonilpiruvato, la creatinilfosfato, el 1,3-bifosfoglicerato y el ATP. Y luego compuestos de baja energía como glicerol fosfato, glucosa 6-fosfato y el fosfato inorgánico. Luego viene otro capítulo que son las reacciones óxido-reducción o reacciones redox. Se producen el transporte de electrones. Permítanme taparme porque yo estoy cursando una enfermedad que necesita que yo me cuide un poquito más de lo que estoy cuidando, me parece. Que lo que se produce es el transporte de electrones de un dador de electrones a un agente aceptor de lo mismo. Entonces, acá lo que tenemos es que en la parte superior tenemos una reacción de oxidación, y en la parte de abajo tenemos la reacción de reducción. La oxidación, como la marca de autos, es Opel. Oxidación, pérdida de electrones. Y nos vamos a quedar con eso. Ahora, que yo ahí le erré al ángulo, tenía un ángulo perfecto. Bueno, ahí estoy. Bien. Oxidación, pérdida de electrones. Tenemos que el compuesto A tiene los electrones y es el agente reductor. Y el compuesto B no tiene electrones y es el agente oxidante. El agente A se oxida porque pierde electrones, porque la oxidación es la pérdida de electrones. Opel, Opel, Opel. A la de Marsh le hago, para que se acuerden. Entonces el compuesto A pierde electrones y se oxida. Y el compuesto B gana electrones y se reduce. Si quieren pensarlo de alguna forma, piensen que los electrones tienen carga negativa. Entonces lo que le va a pasar al B es que al agarrar algo tan negativo, se redujo. Como una asociación de ideas que en realidad no tiene sentido, pero que ayudan a integrar conocimientos hasta que los manejamos. Entonces, acá tenemos reacciones de óxido-reducción que se dan durante el metabolismo celular. Algunos sustratos metabólicos se oxidan y esa oxidación produce la reducción de los intermediarios. Y estas reacciones se utilizan para obtener energía.
El compuesto que se oxida pierde electrones porque oxidación es pérdida de electrones. Opel. Me va a tener que pagar Opel dentro de poco comisión. ¿Tá? Este es el agente reductor. Y el compuesto que se reduce recibe los electrones. ¿Tá? Ese es el compuesto oxidante. Entonces tenemos acá el ion férrico y el ion cúprico, donde vemos que el ion ferroso y el ion cúprico, donde vemos que después queda ion férrico y ion bueno, no sé, es el cobre más uno. ¿Qué pasó acá? Este de más 2 pasó a más 1, entonces ganó una carga negativa. ¿Qué le pasó? Ganó un electrón. Si ganó un electrón, ¿qué le pasó? ¿Ah? Se redujo. Y acá, ¿qué le pasó? Perdió un electrón. Por eso está positivo. ¿Quién me escribe hasta ahora, carajo? Debe ser mi vieja diciendo que estoy gritando. No. Eh, es la señora que me dan de piedritas. Un chiquilín y una amiga. Eh, Después contesto todo. Bueno, y tenemos que está. Eso. Entonces, hay dos semireacciones en esto que tengo. Denme un segundito. Mi amor. No, no te estoy hablando, madre. Ni idea. Estoy grabando una clase, ¿sabes? Estoy grabando una clase, Luana. Ahora te contesto, mi amor. ¿Ya? No, me siento bien, estoy bárbaro. El primer día casi muero. Hoy ya estoy bien. La gente se preocupa, la gente es más linda. Bueno, volvamos. Entonces, tenemos dos semireacciones, ¿está? Una de oxidación y otra de reducción. Yo les voy a poner este ejemplo que es muy alejado de la realidad y que es como, yo trato de ser serio en los videos estos grabados, pero yo en realidad, quienes cursan conmigo y tienen las clases por Zoom, no paran de reírse, pero entienden todo. ¿Tá? Entonces, yo les voy a mostrar acá, está el ion ferroso, re feliz con su vida, con dos cargas negativas, una reacción medio tóxica. Un día decidió que ya no estaba para soportar esa relación tóxica y decidió echar a la mierda a este electrón. ¿Ah? Y ahí ganó en vida, ganó en calidad de vida y pasó de tener dos cargas positivas a tener tres cargas positivas, está un poquito más feliz. ¿Tá? Y esto es un electrón que es negativo. Entonces, cuando le invitan a salir o le quieren presentar a alguien nuevo, lo que sea, el hierro dice, no, ya estoy oxidada para esas cosas. Y este acá, bueno, yo qué sé, este se droga, está tatuado, se pinta las uñas de negro, se pinta el pelo, no sé, roba, está todo tomado por el Paco, la pasta base, se pincha, hace todo mal, todo mal. Y acá, el León Cúpico lo vio y le dijo, guacho, va, pa, hizo todo lo que yo quiero. Y lo que pasó fue que aceptó a este electrón. ¿Tá? Entonces, este electrón que hizo fue y le robó una carga. Porque roba al hombre, ¿qué va a hacer? ¿Pero qué hace? Él sabía dónde se estaba metiendo. Entonces, quedó con una carga menos. ¿Qué va a hacer? Y se redujo. Se redujo su cantidad de bienes. Así que esa es una forma capaz de entenderla, mediante esa caricatura, mediante ese cuentito, porque yo sé que el óxido de reducción es como que complica bastante, porque como al ser cruzado decís, está parada, pero ¿cómo? Si es el agente reductor, se oxida, si es el agente oxidante, se reduce, bueno, sí, está así. Entonces, la ecuación general me va a dar hierro eh, más 2, cobre más 2, me va a dar un hierro más 3, más un cobre más 1. ¿Está? Con la oxidación del hierro y la reducción del hold on. Sí, con la oxidación del hierro y la reducción del cobre. ¿Está? Entonces, ahora aparece un nuevo agente en escena, que es el potencial de reducción sub-0, que está tomado en condiciones estándar, porque los termodinamistas no tenían nada más para hacer, porque estaban re aburridos. Dijeron, vamos a complicar la vida de otra forma a la gente, porque estamos muy quedándonos atrás. Entonces, desarrollaron el potencial redox. El potencial redox nos habla de afinidad, de movimiento de electrones. ¿Tá? Entonces, se define con este par, elige aleatoriamente esta semi-reacción, en realidad, que es por una cuestión estequiométrica que acá se pone un medio para mantener estos valores, porque el hidrógeno es la forma en que encontramos el hidrógeno en las condiciones naturales, y tenemos que un hidrogenión, ¿tá? Que es un hidrógeno que perdió su electrón, más un electrón, me van a dar medio dihidrogenión. Si se quiere, se puede pensar que es una molécula o un átomo
de hidrógeno, pero no existe en la naturaleza. Entonces se le ponía así. Lo más correcto sería 2 hidrogeniones más 2 electrones igual a un dihidrogenión. A este se le asigna arbitrariamente el valor de 0, de potencial redox 0. El potencial redox nos habla de la afinidad, o sea, nos habla de la cantidad de electrones que se mueven. ¿Tá? Las semireacciones que captan electrones, o sea, que se reducen, tienen un potencial redox positivo, mientras que las que ceden electrones, o sea, las que se oxidan, tienen un potencial redox negativo. Las reacciones de óxido-reducción, eh, por ejemplo, esto ya lo vimos, esto también lo vimos. A veces hago eso, repetidas diapositivas porque me limo. Las condiciones estándar son una concentración del 1 molar, el par de referencias este que yo les decía, que es 2 hidrogeniones más 2 electrones, que nos da un dihidrógeno, cuyo potencial redox es arbitrariamente 0, y el potencial redox se mide en voltios, porque es un movimiento de cargas. Y es una medida de la afinidad, o sea, de la afinidad del poder formar enlaces covalentes sobre todo. La ecuación de Nernst permite calcular el potencial de reducción a cualquier concentración de especies oxidadas reducidas. Hay que ser un ser muy nefasto para pedirles que calculen esto, pero puede existir ese ser nefasto. Así que yo se los voy a contar, se las voy a presentar. Les voy a decir que está compuesta por... tenemos el potencial redox real, que es el potencial redox en condiciones estándar, más la constante de los gases por la temperatura a 298 Kelvin, dividido el número de electrones seguido por la constante de Faraday por el logaritmo neperiano de la concentración del aceptor de electrones, o sea, del agente reductor, del agente que se redujo, dividido la concentración del dador de electrones. ¿Está? Basta. Acá lo que tenemos es, lo importante de esto es que el par de referencia está acá, va a ser 0, y esto me habla de flujo de electrones. Cuanto mayor potencial redox, mayor flujo de electrones. ¿Tá? Entonces, esto significa que va a haber mayor movilidad de electrones y mayor captación también de los mismos. Entonces, como no tenían más cosas que hacer los termodinamistas, porque se aburren mucho, ellos trabajan muy rápido, se aburren mucho, y piensan que a la gente les gusta esto, y esto no le gusta a nadie, no le gusta ni a los que los hizo. Pero ellos pensaban que estaban haciéndole un bien a la humanidad. Entonces decidieron relacionar la energía libre de Gibbs, las variaciones de energía libre de Gibbs, en las reacciones óxido-reducción. Entonces tenemos que delta G sub 0 es igual a menos N por la constante de Faraday, que N es el número de electrones transferidos, por la variación de energía libre de la variación de potencial redox sub 0. N es el número de electrones, como ya dije. La variación del potencial redox sub 0 es el potencial redox sub 0 del aceptor de electrones menos el potencial redox sub 0 del dador de electrones, y F es la constante de Faraday, que son 96,4 kJ por volt sobre volt por mol. ¿Tá? Y acá tenemos el delta G en reacciones de óxido-reducción, donde acá ya les voy a spoilear que los electrones se van a mover desde el que tiene el potencial redox sub 0 más negativo al más positivo, ¿está? Porque es uno de los únicos que si es positivo, que si gana, lo va a tomar como positivo. Espérenme, que esa luz me perturba, les juro, mañana cambio todo el lugar. Permítame yo también del lugar, ¿no? Todo el enchufe atrás, todo mi mapa, todo. Entonces tenemos acá la reacción de la formación de piruvato a lactato. ¿Tá? El piruvato lo que tiene que hacer es oxidarse para formar lactato. ¿Por qué yo digo que tiene que oxidarse? Porque tengo piruvato por activo y después tengo el hidrogenión y los electrones. ¿Tá? Entonces, si el piruvato gana electrones, se tiene que reducir, perdón, mala mía. Si el piruvato gana electrones, se reduce, ¿no? Entonces forma lactato. Y después yo tengo acá el NAD oxidado. ¿Ah? ¿Por qué oxidado? Porque no tiene electrones. ¿Ah? Acá está reducido. Los electrones están a expensas de el hidrogenión este. Cuando reducimos algo, no siempre significa
que le cambiamos la carga, ¿tá? Porque, por ejemplo, acá, uno de estos hidrogeniones se unió a un electrón y formó un átomo de hidrógeno, y el otro electrón anuló esta carga negativa. Luego, ese átomo de hidrógeno lo que generó fue que formó un enlace covalente con este NAD y formó un NAD más H. Y como gastamos los electrones y gastamos un hidrogenión, me quedó un hidrogenión suelto. Por eso quedó NAD más un hidrogenión. ¿Tá? Esto está reducido y esto está oxidado. El piruvato también estaría oxidado, entonces, y se reduce para formar lactato. Bueno, como la energía o el potencial redox pasa de acá a acá, nosotros lo que hacemos es bueno, cambiamos esto, ¿no? Planteamos esta ecuación, que necesitamos que estos hidrogeniones salgan de un lado, ¿tá? Que este NAD esté de este lado, ¿tá? Porque necesitamos eso, acoplar esa reacción. Entonces, lo que hacemos es, el piruvato va a estar esto y nos va a dar lactato. Y acá, para poder dar vuelta a esto, para tener el intermediario que nos va a hacer los electrones, ¿no? Para que se dé la reacción, tenemos que dar vuelta esto. Y al dar vuelta a eso, lo que nos va a hacer va a ser un cambio en la polaridad. Entonces vamos a tener el NAD oxidado que nos va a dar un NAD reducido. El NAD reducido que nos va a dar un NAD oxidado. ¿Tá? Yo sé que estoy mareando, pero está. Acuérdense, acá está oxidado y acá está reducido. Porque aceptó electrones. Entonces yo tengo que el piruvato más el NADH, que es el intermediario metabólico, un montón de funciones, más el hidrogenión, me va a dar lactato más NAD oxidado. Este se redujo, este se oxidó. Y al cambiarlo, la polaridad me queda mucho positivo. Entonces esto va a tener una variación de potencial redox sub 0 de más 135 volts. Y a diferencia de todos los otros, si esto da positivo, esto significa que hay una mayor afinidad, una mayor transmisión electrónica. Entonces es bueno que dé positivo. ¿Tá? Es espontáneo, si se quiere. No me agarren lo de espontáneo, porque capaz que viene alguien ahí a cagarme a pedos y decirme, no, ¿cómo que espontáneo? No. Pero sí hay un mayor flujo electrónico, si gustan. ¿Ah? Acá tenemos algunos ejemplos de el NAD o NADPH como transportador de electrones en el metabolismo celular. ¿Tá? Tenemos que el NADP está acá y el grupo hidroxilo se esterifica con un fosfato. ¿Ah? Acá tenemos un NAD oxidado, y acá tenemos una adenina, y acá tenemos otro núcleo. Acá están los azúcares, Bueno, lo importante acá, a mí al menos lo que me interesa, porque el resto no me quita el sueño, es que se le agregan dos hidrogeniones y dos electrones. Lo que sucede acá es que se rompe este doble enlace, por la adición de un hidrógeno y un electrón, y se forma un enlace con hidrógeno por la adición del otro hidrógeno. Además también este N pierde su polaridad. Así que podemos verlo acá, la forma A, o la forma B más un hidrogenión acá flotando. Acá tenemos el FAD y el FMN, que son el dinucleótido de adenina flavina o el mononucleótido de flavina. De la línea punteada, discontinua, no puntuada, discontinua en rojo hacia abajo, tenemos el FAD. De la línea discontinua hacia arriba, tenemos el FMN. Acá tenemos el anillo isoaloxino. Siempre lo digo mal. Isoaloxacina. El anillo de isoaloxacina. Yo prefiero los de plata, pero bueno. Acá lo que sucede es que este nitrógeno viene de una familia hindú muy india e hindú muy tradicional. Y su familia está viendo que está de libertinaje, formando dobles enlaces, formando cosas muy que no están bien. Y dicen, Apus, nosotros te conseguimos a Manjulas, así que
Viene Manjulas, viene el cura, y los casa, y les saca los dobles enlaces, y los libertinajes y todo, y forman un enlace con hidrógeno. ¿Ah? Y para formar este enlace con hidrógeno se necesita un electrón. ¿Ah? Para formar el enlace covalente. Es el electrón que aporta el hidrógeno al nitrógeno. ¿Ah? Acuérdense que los enlaces covalentes son por el apareamiento de electrones. ¿Ah? Entonces acá ya tenemos de las formas FAD más la forma FADH o FMNH. Pero la familia de Apu no es tonta y también están viendo que el hermano menor se está mandando cualquiera también, hace sus orjitas, sus dobles enlaces, sus cositas raras. Y dice, chiquitito, ¿vos te pensás que somos boludos? Vení. Y le traen otra esposa precontratada y otro electrón y tal. El electrón dan de cuenta que es una cuerda o unas esposas. Pero no de las esposas de Apus como Manjula, sino de esposas de la que te pone la policía después de que te amarroca. ¡Ah! Entonces tenemos que el nitrógeno se une al hidrógeno formando un enlace covalente. Y ahí tenemos el FADH2 o el FMNH2, que está completamente reducido. ¿Tá? Se redujeron porque ganaron electrones. ¿Tá? Acá está reducido en forma parcial y hasta acá está completamente reducido. Después tenemos que los NADPH son transportadores de electrones en los procesos de metabolismo celular. Tenemos el catabolismo contra el anabolismo. En el catabolismo partimos de carbohidratos, grasas y proteínas, que son los nutrientes que contienen energía. Esos se utilizan y dejan productos, siempre me cuesta la traducción, no entiendo en inglés, pero me cuesta la traducción, que son como depletados, son como cachos o seccionados, o, bueno, está, son como residuos, ahí va, residuos energéticos de los productos finales, que son el CO2, que se llama fosforilación oxidativa, el agua, los grupos amida, aunque ese tiene un H3, así que no es una amida, ¿verdad? Y lo que dan es la liberación de productos de energía química, compuestos de alta energía química, como el ATP, el NAD reducido, el NADPH, reducido no, sí reducido, el NADPH reducido completamente, el FAT2 reducido. Y luego viene el catabolismo, que utiliza esa energía, el anabolismo, que utiliza esa energía para formar a partir de precursores moleculares, como son aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos y bases nitrogenadas, componentes macrocelulares para las células, como son las proteínas, los polisacáridos, los lípidos y los ácidos nucleicos, dando FAD oxidado, NADPH oxidado, NAD oxidado y ADP más compuestos fosforilados. ¿Ah? Este, Básicamente, el catabolismo lo que hace es romper eh, em, eh, polisacáridos, me sale, polipéptidos o polímeros, ahí va, polímeros, y mediante la ruptura de esos enlaces de los polímeros, se da la liberación de energía. Y esa energía es utilizada nuevamente para formar estructuras superiores a partir de monómeros, o sea, formar polímeros a partir de monómeros. Parece el pedo, pero no es al pedo. Es todo como un estado estacionario. Siempre tenemos que estar en movimiento, moviendo las energías, si nos llamamos al equilibrio, si nos llamamos al equilibrio nos morimos. Y ahí se terminó termodinámica. Bueno, sé que es un montón, sé que a veces cuesta, pero creo que lo quedó bastante claro. ¿Ah? Hay ecuaciones que son más importantes que otras y creo que se énfasis en eso. ¿Ah? Así que